Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos vamos a meter de lleno en el Mega DNU de Argentina. Ah, sí, el famoso. Sí, Decreto de Necesidad y Urgencia número 70, del 2023. Uy, sí. Un año después de su implementación todavía sigue dando que hablar. ¿Y cómo no va a dar que hablar, sí? ¿Te acordás? Fue en diciembre del 2023 cuando este DNU sacudió al país, introdujo cambios radicales en un montón de sectores, Sí, sí, muchísimos. generó debates súper intensos Obvio. y un aluvión de demandas. Era de esperarse. Hoy vamos a recorrer este año de batallas legales, desentrañando los efectos del DNU en diferentes aspectos de la vida argentina. Interesante. Tenemos una pila enorme de documentos legales, Wow. análisis y noticias. Prepare, porque este DNU es como una cebolla, Ajá. tiene muchas capas Muchas. y vamos a ir pelándolas una por una. Me encanta la analogía. A ver. Empecemos entonces. Dale, lo que me llama la atención es cómo este DNU, una herramienta que se supone que es para situaciones de emergencia, se usó para impulsar cambios tan amplios. A simple vista pareciera que no había una situación que ameritara tal decreto. Sí, tienes razón. Es una herramienta que se supone que es para casos excepcionales, ¿no? Exacto. Y este DNU se usó para meter cambios en un montón de áreas que no parecían tener nada que ver con una emergencia. Claro, como si fuera la solución para todo. Exacto, poco así. Y como era de esperar, llovieron cientos de demandas en toda Argentina, cada una apuntando a un aspecto diferente del mega DNU. Al principio se intentó manejar todo como una sola demanda colectiva, pero eso se desmoronó rapidísimo. Ah, mira, esa. ¿Y por qué no prosperó la demanda colectiva? Bueno, el razonamiento del juez para dividirla fue clave. Dijo que el DNU no afectaba a todos de la misma manera. Eso es interesante porque abre la pregunta de si una sola ley puede tener impactos tan diversos que requiera diferentes enfoques legales. Totalmente. Y eso fue lo que pasó. Diferentes tribunales terminaron con jurisdicción sobre diferentes partes del DNO. Por ejemplo, los temas de salud y prepagas fueron a parar la Corte Civil y Comercial Federal, mientras que los problemas laborales quedaron en manos de los tribunales laborales. Imagínate el lío de expedientes. No, ni me lo digas. Un verdadero laberinto judicial. Tal cual. Y esto subraya el alcance monstruoso del DNO en toda la sociedad abarca, desde la propiedad de la tierra hasta los clubes deportivos y la industria farmacéutica. La lista es interminable. Sí, la verdad es que es impresionante la cantidad de áreas que tocó este DNU. Parece que el gobierno quiso meter todo en una sola bolsa, sin pensar en las consecuencias. Sí, ¿no? Como que se les fue la mano. Totalmente. Hablemos de las victorias. Hubo algunas muy significativas, sobre todo por parte de los sindicatos que lograron frenar algunas reformas laborales del mega DNO. Así, las victorias de los sindicatos fueron un golpe duro para el gobierno, ¿no? Sin dudas. La Confederación General del Trabajo, la CGT, argumentó con éxito que las disposiciones laborales eran inconstitucionales y la Cámara de Apelaciones les dio la razón. ¿Y qué argumentaron exactamente? Bueno, básicamente que el DNU violaba el principio de no regresividad en materia laboral. O sea que no se pueden quitar derechos ya adquiridos. Exactamente. Y la justicia les dio la razón. ¡Qué bárbaro! No es común ver que un DNU se tumbe en los tribunales. Es cierto, los DNU suelen ser difíciles de frenar. Esto demuestra que con organización y argumentos sólidos se pueden conseguir victorias legales incluso contra medidas del gobierno. Sin dudas. Y no fue solo la CGT. Ah, no. No para nada. ¿Quién es más? CETERA, que agrupa a los docentes, y la Asociación de Personal Aeronáutico también consiguieron fallos favorables. Increíble. ¿Y en sus casos qué argumentos usaron? Bueno, cada uno en su área, pero en general se basaron en la inconstitucionalidad de las medidas y en la violación de derechos adquiridos. Impresionante. Esto me hace pensar, ¿habrá cambiado el panorama de las relaciones laborales a partir de este DNU? Es una pregunta interesante, ¿no? Sí, porque da la sensación de que el Poder Judicial no siempre actúa como una marioneta del Ejecutivo. Totalmente. Si los grupos de interés se organizan bien, pueden conseguir victorias legales incluso contra medidas del gobierno que parecían intocables. Sin dudas. Pasemos ahora a la salud y los costos de la atención médica. La desregulación de las prepagas impulsada por el DNU trajo una serie de desafíos legales, ¿no? Sí, la salud siempre es un tema sensible y este DNU la puso en el centro de la escena. Y el caso Wilson fue un punto de inflexión. Fue una demanda colectiva iniciada por un cliente de Swiss Medical que cuestionó la libertad que se les dio a las empresas para fijar precios. Sí, recuerdo ese caso. Fue muy mediático. Sí, porque mucha gente se vio afectada por los aumentos desorbitantes en las prepagas. Claro, la desregulación les dio a las empresas vía libre para aumentar los precios sin control. Exacto. Y acá viene lo más loco, el propio gobierno terminó demandando a las empresas de prepagas para frenar los aumentos. ¿En serio? No lo puedo creer. El gobierno demandando a las empresas que él mismo desreguló. Increíble, ¿no? Una jugada rarísima. Totalmente.
Parece que se dieron cuenta de que el impacto del DNU en la salud de la gente era mucho más fuerte de lo que habían previsto. O capaz que fue una movida política para calmar las aguas. Puede ser. Si bien se llegó a un acuerdo en el caso del gobierno, todavía hay muchas demandas individuales dando vueltas. Claro, la batalla por las prepagas está lejos de terminar. Para nada. Este caso abre un debate enorme sobre el acceso a la salud en Argentina. ¿Cómo se pueden equilibrar las fuerzas del mercado con la necesidad de que todos puedan acceder a un servicio de salud digno? Es una pregunta difícil, ¿no? Y que nos interpela a todos. Totalmente. ¿Y qué rol deberían tener los tribunales en este tema tan sensible? Bueno, ahí entramos en un terreno complejo porque la justicia tiene que ser imparcial, pero al mismo tiempo tiene que proteger los derechos fundamentales de las personas. Es un equilibrio delicado. Sin dudas. Ahora quiero hablar del caso Cecim La Plata. En este caso, un grupo de veteranos de guerra impugnó la derogación de la ley de propiedad de la tierra que estaba incluida en el DNU. Ah, sí, ese caso también fue muy importante. Su argumento fue que esta medida debilitaba el control de Argentina sobre sus tierras, dejándolas más expuestas a la compra por parte de extranjeros. Un tema sensible sin dudas. Y el Tribunal Federal de Apelaciones de La Plata coincidió con los veteranos y declaró la derogación inconstitucional. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, la pelota está en la cancha de la Corte Suprema y su decisión puede tener un impacto enorme en la propiedad de la tierra en nuestro país. Imagínate las consecuencias si la Corte confirma el fallo. Sería un cambio radical en la política de tierra. Sin dudas, este caso hay que seguirlo de cerca. Totalmente. Y no podemos olvidarnos de otros desafíos al DNU, como el intento de convertir a los clubes deportivos en empresas con fines de lucro. Esa medida se topó con una resistencia enorme y un montón de batallas judiciales. Si recuerdo la polémica que se armó con eso, muchos decían que se estaba privatizando el fútbol. Exactamente. Y también hubo mucha resistencia a los cambios en la industria farmacéutica. El DNU generó miedo a una comercialización de la salud, donde las ganancias estén por encima del bienestar de la gente. Claro, los farmacéuticos y los sindicatos salieron a pelear contra los cambios en la forma de dispensar medicamentos, argumentando que la prioridad debería ser la salud, no los negocios. Es un debate que todavía sigue abierto. Y que seguramente va a seguir dando que hablar. Sin dudas. Este mega DNU tocó tantos temas sensibles que las repercusiones van a seguir por mucho tiempo. Tenés razón. Es como una caja de Pandora que se abrió y ahora es difícil cerrarla. Tal cual. Lo que me llamó la atención es que un montón de impugnaciones al mega DNU fueron rechazadas por cuestiones de procedimiento. Sí, cierto. En muchos casos los tribunales dijeron que quienes iniciaban las demandas no tenían derecho a hacerlo o que no había un problema legal concreto. Entiendo. ¿Y eso en qué casos pasó? Por ejemplo, una demanda contra la privatización del Banco Nación fue desestimada porque en realidad el banco no estaba en la lista de entidades que se podían privatizar. ¿En serio? Sí, era una locura, ¿no? Totalmente. Y eso me lleva a pensar qué tan fácil es acceder a la justicia en Argentina. Es una buena pregunta, ¿no? Sí, porque da la sensación de que a veces el propio sistema se convierte en un obstáculo para la justicia. Tal cual, bueno. Y encima tenemos la batalla política que se armó alrededor del mega DNU. El Senado lo rechazó, pero la Cámara de Diputados todavía no se pronunció. Ah, sí, eso también es un tema. ¿Qué te parece esta inacción? Y la verdad que es un síntoma de lo complejo y a veces disfuncional que puede ser el sistema político. Totalmente. Esta falta de definición deja al DNU en un limbo legal, a pesar de que ya está impactando en un montón de sectores. Claro, genera incertidumbre y puede frenar inversiones o proyectos a largo plazo. Sin dudas. Entonces, después de un año de idas y vueltas, el mega DNU sigue siendo un tema candente y su validez está en el aire. Parece que nadie sabe qué va a pasar. Exactamente. Lo más llamativo es que este DNU sacó a la luz las profundas divisiones que existen en Argentina sobre cómo manejar la economía y qué rol debe tener el Estado. Sí, es un debate que nos interpela a todos como sociedad. Totalmente. ¿Debe el gobierno meterse más en la regulación de los mercados o dejar que las fuerzas del libre mercado hagan lo suyo? Es una pregunta difícil y que no tiene una respuesta fácil. Para nada. Detrás de todos estos tecnicismos legales y discusiones políticas, hay personas de carne y hueso cuyas vidas se vieron afectadas por este DNU. Tienes razón, a veces nos olvidamos del lado humano de estas historias. Es fundamental que no nos olvidemos. Pensemos en los trabajadores que quedaron en la incertidumbre o las reformas laborales, los que no pueden pagar la prepaga por la desregulación o las comunidades que temen perder sus tierras. Son historias que nos tienen que hacer reflexionar sobre el impacto real de las decisiones políticas. Totalmente. Para entender mejor la complejidad de ese tema, me parece importante que profundicemos en algunos casos concretos. Por ejemplo, en el caso Cecim La Plata, el juez que analizó la derogación de la ley de tierras
Cuestionó la decisión del gobierno de usar un DNU para este tema. Sí, el juez Kriplak dijo que el gobierno no había justificado de manera adecuada por qué se salteó el proceso legislativo habitual. Exacto. Básicamente dijo que no había una emergencia real que meritara un decreto de este tipo. Entiendo. Y eso es grave, ¿no? Claro, porque pone en jaque la separación de poderes y genera preocupación sobre un posible abuso de los DNU por parte del Ejecutivo. O sea que si cada vez que al gobierno le conviene puede usar un DNU para evitar al Congreso, estamos en problemas. Exactamente. Sería un camino peligroso hacia un gobierno autoritario donde el presidente decide todo por decreto. Y eso sería una amenaza para la democracia. Sin dudas. Otro caso que me parece importante destacar es el de la Confederación Farmacéutica Argentina, COFA, que presentó una demanda contra el DNU. Argumentaron que la medida llevaba a una comercialización de la salud, priorizando el lucro por encima del bienestar de las personas. Ah, sí, ese caso también fue muy resonante. Al principio, la demanda fue rechazada, pero la Cámara de Apelaciones les dio la razón y reconoció su derecho a demandar. Qué bueno que la justicia les haya dado la razón. Sí, es un triunfo importante para COFA y para otros grupos que buscan frenar las acciones del gobierno. Demuestra que el sistema judicial está dispuesto a escuchar a los que se sienten perjudicados por las decisiones del poder y que los DNU no son intocables. Exacto, pero también vimos casos en los que los jueces se negaron a analizar las impugnaciones al DNU, diciendo que los demandantes no tenían derecho a hacerlo. Eso es preocupante porque pone en evidencia las dificultades que tienen las personas comunes para acceder a la justicia, sobre todo si no tienen recursos para pagar abogados o no conocen bien sus derechos. Totalmente. Si los tribunales rechazan los casos por cuestiones de forma sin analizar el fondo del asunto, mucha gente queda desprotegida. Es como si el sistema judicial, en vez de ayudarte, pusiera trabas para acceder a la justicia. Tal cual. ¿Y qué me decís del caso del Banco Nación? Lo desestimaron porque en realidad el banco ni siquiera estaba en la lista de entidades que se podían privatizar. Ese caso es interesante porque si bien la demanda fue rechazada, el juez dejó en claro que para privatizar el Banco Nación se necesita una ley del Congreso. Fue como una advertencia al gobierno, recordándole que no puede hacer lo que quiera. Como si le dijera, te estoy vigilando. Exactamente. Y hablando de vigilar la Corte Suprema, todavía no se expidió sobre la validez del DNU, aunque tiene varios casos relacionados en su poder. Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a hacer la Corte? Su decisión puede ser un punto de inflexión no solo para el DNU en sí, sino para el equilibrio de poder entre los diferentes poderes del Estado. Es una situación tensa. Totalmente. Mientras tanto, el DNU sigue vigente afectando la vida de millones de argentinos, y la incertidumbre continúa dejando a empresas, instituciones y personas en un limbo. Es una situación insostenible a largo plazo. Necesitamos definiciones, necesitamos que la justicia se expida. Y sobre todo necesitamos un sistema donde el Estado de Derecho sea una realidad y los derechos de todos los argentinos estén protegidos. Hemos cubierto un montón de información en esta inmersión profunda, pero todavía hay mucho por analizar. Para ordenar un poco las ideas, me gustaría que repasemos algunos puntos clave del mega DNU. Dale, me parece perfecto. Empecemos por el principio, ¿te parece? Lo que más me impacta de este decreto es su alcance. Afecta a casi todos los ámbitos de la vida en Argentina, desde la salud y la educación hasta la propiedad de la tierra y los clubes deportivos. Sí, es un cambio radical en la forma de gobernar. Y es lógico que haya generado tanta controversia. Y esa controversia se ve reflejada en la cantidad de demandas que se presentaron en contra del DNU. Vimos sindicatos, asociaciones de consumidores, organizaciones de veteranos de guerra, e incluso el propio gobierno cuestionando diferentes aspectos del decreto en los tribunales. Es una muestra de que la gente no se queda de brazos cruzados y está dispuesta a luchar por sus derechos. Totalmente. Lo interesante es que muchos de esos reclamos, más allá de los argumentos legales específicos, plantean un debate más profundo sobre el rol del Estado en la sociedad. Algunos dicen que el DNU es un abuso de poder del Ejecutivo, mientras que otros creen que es una medida necesaria para solucionar problemas urgentes. Es un debate que nos interpela a todos como sociedad. ¿Hasta dónde debe llegar el poder del Estado? ¿Cuándo se justifica la intervención del gobierno en la economía y en la vida de las personas? Son preguntas difíciles y que no tienen una respuesta fácil. Lo que está claro es que esta tensión entre diferentes visiones de la sociedad argentina es algo que seguramente se va a seguir manifestando en los próximos años. El mega DNU no es solo un decreto, es un detonante para un debate más amplio sobre el futuro del país. Totalmente. Y ese debate, creo yo, es saludable. Es importante que los ciudadanos se involucren en estos temas, que cuestionen las acciones del gobierno y que trabajen para construir la sociedad en la que quieren vivir. Coincido con vos. La democracia no es algo pasivo, es un proceso que requiere la participación activa de todos. Exacto.
Y en este camino va a ser interesante ver cómo se desarrollan estos debates y cómo la sociedad argentina resuelve estas tensiones. El mega DNU puede ser solo el comienzo de una conversación mucho más profunda y significativa. Otro punto que me parece importante destacar es cómo esta saga del mega DNU puso en evidencia los límites del Poder Judicial. Si bien los tribunales se mostraron dispuestos a intervenir, en algunos casos también fueron bastante cautelosos a la hora de anular completamente el decreto. Sí, tienes razón. Y eso me hace pensar, ¿por qué será que los jueces no fueron más contundentes a la hora de frenar el DNU? ¿Qué factores pueden haber influido en sus decisiones? Es una buena pregunta. Y la respuesta no es simple. Hay que tener en cuenta que en Argentina los jueces históricamente son muy cuidadosos a la hora de anular las acciones del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de DNU. Existe una especie de respeto implícito hacia el poder presidencial, sobre todo en momentos de crisis. Claro, pero también vimos casos donde los tribunales cuestionaron la justificación del gobierno para usar un DNU. Parece que hay una tensión constante entre el respeto al Ejecutivo y el control de sus actos. Con los jueces. Están en una situación complicada. Por un lado quieren hacer respetar la ley, pero por otro lado no quieren generar una crisis institucional. La forma en que resuelvan los casos del mega DNU va a tener un impacto enorme en ese equilibrio de poder. Sin dudas. Y no nos olvidemos del Congreso. El Senado rechazó el DNU, pero la Cámara de Diputados todavía no se pronunció. Esta parálisis legislativa genera un vacío legal y nadie sabe a ciencia cierta si el DNU es válido o no. Es una situación frustrante tanto para los que están a favor del DNU como para los que están en contra. Esta incertidumbre no le hace bien a nadie. Afecta a las empresas, a la gobernabilidad y a la gente común que necesita saber cuáles son las reglas del juego. Es cierto. Y mientras tanto el DNU sigue vigente generando efectos y consecuencias en la vida real. ¿Y qué podemos esperar a futuro? ¿Crees que la Corte Suprema va a tomar una decisión pronto? ¿O esta incertidumbre va a seguir por mucho tiempo más? Esa es la gran incógnita. Hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto, esta incertidumbre va a seguir. Y su decisión va a tener consecuencias importantes para el futuro de Argentina. Mientras tanto, el DNU sigue vigente y continúa impactando en la vida de millones de personas. Es como una bomba de tiempo que no sabemos cuándo va a explotar. Lo que sí podemos afirmar es que este DNU desató un debate nacional muy importante sobre cuestiones fundamentales. Nos obligó a reflexionar sobre el rol del Estado, los límites del poder y la importancia de un poder judicial independiente. Estas son conversaciones que al final del día van a fortalecer la democracia argentina, más allá de cómo se resuelva este caso en particular. Coincido con vos. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mega DNU de Argentina. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan complejo y a la vez tan apasionante. Esperamos que esta inmersión les haya servido para comprender mejor las complejidades del sistema legal y político argentino y los desafíos que enfrenta nuestro país en este momento tan particular de su historia. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.